En este momento, en los campus universitarios de Irán resuenan consignas que exigen el derrocamiento de la dictadura. A pesar de los informes que indican que hasta 30.000 personas han muerto debido a la represión sangrienta, las protestas no se han detenido. De hecho, se han vuelto aún más intensas. En medio de esa situación, Estados Unidos continúa avanzando con los preparativos para atacar a Irán. Hoy vamos a analizar este tema a fondo, así que vamos a verlo de inmediato. En las principales zonas universitarias de Teherán, Irán, las protestas antigubernamentales se reanudaron después de un mes. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Amir Kabir y la Universidad Tecnológica Sharif se reunieron en el campus el primer día del nuevo semestre para continuar con las manifestaciones contra el gobierno. Las protestas siguieron intensas, con gritos de derrocar la dictadura y muerte a Jamenei. En vídeos de ese día, en zonas universitarias, los manifestantes corearon «Viva el Shah», refiriéndose al exmonarca Pahlavi exiliado en Estados Unidos. En esta protesta, los estudiantes continuaron manifestándose incluso fuera del campus, y en ese contexto se produjeron enfrentamientos violentos con miembros de la milicia Basij, que está bajo el control de la Guardia Revolucionaria de Irán. Sobre todo porque las universidades iraníes han sido durante mucho tiempo el centro de la actividad política y los movimientos de democratización. Se prevé que las protestas continúen durante mucho tiempo. Además, en las manifestaciones en Irán se han observado situaciones particulares, como enfrentamientos entre manifestantes progubernamentales y antigubernamentales. Especialmente debido a la represión violenta de las fuerzas de seguridad iraníes, se estima que hasta 30.000 personas han muerto. Las protestas en Irán han entrado en una fase de calma relativa. Además, causó gran conmoción que las fuerzas de seguridad iraníes utilizaran incluso ametralladoras pesadas para masacrar a los manifestantes. Sin embargo, la situación de los precios en Irán sigue siendo grave. Los precios no han bajado, sino que han empeorado. Por eso, las protestas se han reanudado. Además, las formas de resistencia están evolucionando gradualmente. En Teherán y Bandar Abbas, estudiantes y maestros de secundaria iniciaron la huelga Aulas Vacías. En varios complejos de apartamentos se oyen consignas como «Muerte a Jamenei» desde dentro de las casas, sin saber su origen exacto. En esa situación, Estados Unidos está ejerciendo aún más presión sobre Irán. El presidente Trump anteriormente estableció un plazo máximo de 15 días para la desnuclearización, lo que significa que esperan una decisión para principios de marzo. Al mismo tiempo, el presidente Trump presionó a Irán desplegando varios equipos militares cerca de Irán. Hasta ahora, se han desplegado más de 120 aviones de combate en Medio Oriente, incluyendo F-30 y 5, F-22, F-16 y F-15. Si sumamos los aviones de combate de los dos grupos de portaaviones, hay cerca de 200 aviones de combate reunidos en la zona. Aunque en la Guerra del Golfo hubo 1.300 aviones y en la de Irak 863, esta sigue siendo la mayor concentración aérea desde la Guerra de Irak. Dado que el ejército de Israel también participará activamente, si sumamos el número de aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí, hay alrededor de 550 aviones de combate listos para atacar a Irán. Aún no hay planes para desplegar fuerzas terrestres. Y, sin la Fuerza Aérea Israelí, tampoco existe una coalición internacional. ¿Ya desplegaron fuerzas terrestres en Irán? Si quedan atrapados, podrían recordar Irak y Afganistán. Se espera que Estados Unidos solo realice ataques aéreos y a instalaciones clave. Medios internacionales estiman que Estados Unidos ya está listo para atacar a Irán. Solo falta la aprobación final del presidente. El plan, los objetivos y el despliegue ya están listos. Análisis indican que si la Casa Blanca decide, la operación sería en horas. El ambiente es tenso y solo queda resistir. Activos estratégicos de Estados Unidos se despliegan rápido en Medio Oriente. ¿Estrés? Se desplegaron cazas F-35, F-22 y F-16 al frente, junto con más aviones cisterna, de alerta temprana y 2 grupos de portaaviones en la zona. Esta fuerza es demasiado grande para solo disuadir. El problema es el costo, ¿no? Se estima que el costo diario de mantener un portaaviones en el Medio Oriente durante un periodo prolongado asciende a varios miles de millones de wones. Si se incluyen los costos de mantenimiento por hora de vuelo de los cazas, la rotación de tropas y el suministro de municiones y combustible, la cifra se vuelve astronómica. Desplegar activos de tal magnitud y luego retirarse sin tomar ninguna acción representa una gran carga, tanto política como militarmente. El nivel de despliegue ya es bastante alto, como para decir que solo buscan un efecto disuasorio. Por eso, tanto dentro como fuera de Washington, se considera alta la posibilidad de que se lleve a cabo un ataque real. Predomina la opinión de que, ya sea un bombardeo alternativo o un ataque de precisión
dirigido a instalaciones nucleares específicas o bases de misiles, habrá algún tipo de acción. Un ataque inicial podría provocar represalias de Irán y una escalada regional. La acumulación de fuerzas en el espacio aéreo de Medio Oriente ha llegado a un punto que no solo es peligroso, sino que también presiona para tomar una decisión. Por supuesto, también hay opiniones claras de que la guerra podría no estallar. Aunque ya acabaron los Juegos Olímpicos de invierno, faltan los Paralímpicos. Según la tregua olímpica, iniciar una guerra desde 7 días antes de los Juegos Olímpicos hasta 7 días después de los Paralímpicos puede causar advertencia o suspensión de selección nacional. Estados Unidos no actuará de inmediato. Además, es Ramadán, periodo en el que no se permite la guerra. ¿Atacó Estados Unidos a Irán durante el Ramadán? Hay evaluaciones que dicen que esto podría convertir a todo el Medio Oriente en enemigo. De hecho, lo que más preocupa es la carta de represalia de Irán. Si EU o Israel atacan instalaciones nucleares o bases en Irán, este país no ganará la guerra. Eso es totalmente imposible. La diferencia de inteligencia y poder militar es abismal. Por lo tanto, no es muy probable que Irán elija una guerra total de frente, porque conoce bien sus debilidades en el poder militar convencional. En cambio, es muy probable que Irán recurra a sus fuerzas asimétricas, que ha estado preparando desde hace mucho tiempo. Lo primero que se menciona es el Estrecho de Hormuz. Una parte considerable del transporte marítimo mundial de petróleo pasa por este estrecho. Irán tiene la capacidad de amenazar el estrecho mediante la colocación de minas, ataques de lanchas rápidas y el despliegue de misiles antibuque. Incluso si no llega a un bloqueo total, solo con ataques a petroleros o interrupciones temporales en el paso, el precio internacional del petróleo podría dispararse. El impacto económico en sí mismo se convierte en un arma. Otro punto son las bases militares estadounidenses repartidas por todo Medio Oriente. En lugares como Irak, Bahrein y Qatar hay tropas estadounidenses estacionadas. Irán podría llevar a cabo ataques de represalia limitados utilizando misiles balísticos, misiles de crucero y drones. De hecho, en el pasado ya ha habido precedentes de que lanzaron misiles hacia bases militares estadounidenses en Qatar. Si siguen los ataques repetidos y con drones, la carga para las fuerzas estadounidenses crecerá mucho. Si se usan muchos recursos o hay víctimas, la opinión pública en Estados Unidos puede verse afectada. Presta atención a la red en la sombra de Irán, Hezbollah en Líbano, hutíes en Yemen y milicias proiraníes en Irak, que forman casi un solo bloque. Hezbollah ya tiene misiles que alcanzan el norte de Israel. Los hutíes han atacado Arabia Saudita y el Mar Rojo, con drones y misiles de largo alcance. Si estas fuerzas actúan juntas, el conflicto no solo será en Irán, sino también en el norte de Israel, el Mar Rojo y zonas desérticas de Irak. En ese caso, la guerra no solo sería entre Estados Unidos e Irán, sino un conflicto complejo con combates en varias regiones. Un enfrentamiento que ocurra en un punto puede extenderse a otros frentes, lo que podría llevar a una situación difícil de controlar. Este es precisamente el núcleo del riesgo de escalada. Una vez que se enciende el fuego, es difícil predecir hasta dónde se propagará. Esa es la carta de represalia más realista que tiene Irán. La tercera ronda de negociaciones nucleares será en Ginebra el 26 de febrero. El ministro de Omán, Badr al-Busaidi, confirmó el 23 que se reanudarán ahí. ¿Es posible una solución diplomática al tema nuclear pese a temores de conflicto militar? Preguntó a Abbas Hara de Irán. El ministro de Relaciones Exteriores, con quien trabajé, dijo a CBS el 22 de febrero que hay buena oportunidad para una solución diplomática y coordinan detalles antes de reanudar negociaciones nucleares. Advirtió que si Estados Unidos actúa militarmente, Irán puede responder. Estados Unidos continúa presionando a Irán. El medio especializado en política de Estados Unidos, Axios, informó que si Irán presenta una propuesta en 48 horas, Washington está listo para reunirse de inmediato y comenzar negociaciones detalladas. Un punto clave de la negociación nuclear es el enriquecimiento de uranio. Estados Unidos cedió y aceptó que Irán difícilmente detenga totalmente este proceso. En cambio, según un informe de The Guardian, Irán ha mostrado disposición a aceptar reducir la concentración a menos del 20% bajo la supervisión del OIEA. Irán tiene uranio al 60%, cerca del 90% requerido para armas nucleares, y lo bajaría al 20%, así que, aunque sea poco a poco,
Parece que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están avanzando paso a paso. El despliegue actual de fuerzas militares estadounidenses es demasiado significativo para ser solo presión simbólica. El hecho de que se hayan desplegado de manera escalonada grupos de portaaviones, aviones de combate furtivos, aviones cisterna y fuerzas de misiles, considerando incluso la capacidad de mantener operaciones, demuestra que la situación no es ligera. No se puede asegurar aún si esto llevará a un ataque real o si en el último momento se optará por un acuerdo diplomático, pero lo que sí es seguro es que la tensión militar está en su punto más alto. Por eso, especialmente a los espectadores que se encuentran actualmente en Irán, les recomiendo que, si es posible, se preparen para salir del país de inmediato. La situación local puede cambiar sin aviso, y si cierran aeropuertos o suspenden vuelos, moverse sería muy difícil. Ya varias embajadas han emitido avisos a sus ciudadanos para que presten especial atención a su seguridad personal. Por favor, revisen constantemente la información de las oficinas diplomáticas y asegúrense de tener su pasaporte y contactos de emergencia listos. Creer que todo saldrá bien es riesgoso. Lo mejor es prepararse para cualquier situación.